Vamos allá porque empieza el mes de agosto con una cantidad de información y noticias muy interesante y muy importante de ser cierta, porque por una parte tenemos rumores relacionados con Xbox y con un cambio de paradigma hacia el mundo del PC, tanto en la consola, que está por salir, como también de cara a lo que ya se lanza en el mundo de los ordenadores. Y bueno, la cosa no se va a quedar ahí, porque también tenemos que hablar de Sony PlayStation. Y esto ya no se trata de rumores, se trata de que han respondido de manera oficial a lo que está sucediendo con el tema del formato físico. La gente desde luego tiene preguntas y pues Sony, digamos, no se han pronunciado de una manera directa más allá de aquella declaración oficial de hace un mes en esta misma fecha. Y bueno, pues a ver qué es lo que nos han comentado y luego vamos a abrir un debate acerca de ese asunto, porque incluso los medios de comunicación ya están respondiendo a todos estos temas, para luego finalizar el vídeo, eso sí, a nivel informativo, con lo que sucede en el caso de Dragon's Dogma 2, uno de los videojuegos más importantes que hubo durante el 2024 bajo mi punto de vista y opinión, y que de hecho pues trae una nueva actualización aparte de esa nueva expansión, con lo cual un vídeo muy completo de contenido. Quédense por aquí, pónganse cómodos y vamos al lío. Arrancamos con el caso de Xbox. Por una parte, hace un par de días, básicamente cuando aquí un servidor se fue de viaje, cómo no, sucedió pues que el bueno del señor Corden, a través del medio Windows Central, dejaba caer que posiblemente la próxima consola de Xbox no iba a traer Steam ni ninguna plataforma de PC, es decir, que no habría tienda más allá de la suya propia. Esto pues es algo que todavía se está contemplando desde dentro de la compañía para que no fagotice las ventas de su propia tienda digital, porque por ejemplo a través de las plataformas portátiles casi nadie está comprando a través de la tienda de Xbox, sino que están comprando sobre todo a través de Steam. Y eso, claro, puede suceder en el mundo de las consolas. Una cosa la cual, pues yo en lo personal llevo diciendo desde el mismo momento en el que se contempló esta posibilidad. Si alguien compra una consola Xbox y no compra videojuegos en la tienda de Xbox, eso en lo personal me parece una ruina. Pero bueno, al otro lado lo que tenemos es una nueva información de última hora que nos viene de esta misma fuente, que dice que Microsoft está contemplando, todavía no ha tomado la decisión, de, digamos, ver de otra manera su estancia en el mundo del PC. Es un mundo que no quieren abandonar, no quieren centrarlo todo en la videoconsola, pero sin embargo podrían salir de Steam. Sí, podrían salir de la tienda más popular del mundo del PC, abandonarla por completo y empujar a la gente a que vaya pues a su aplicación. Esto no es una decisión que esté tomada, sino que simplemente estamos hablando de un rumor, especulación basado en información, que a partir de aquí Xbox obviamente en el mundo del PC tiene que tomar decisiones, porque no está creciendo en PC. En PC Xbox no crece ni Game Pass ni nada de eso, prácticamente todo el mundo está situado en Steam. Y esto es lo que me lleva a la siguiente reflexión, con la cual incido, no quiero ser demasiado ofensivo. Ahora os explico el tema de por qué no quiero ofender a nadie. Pero esto a grandes rasgos, si sucediera, sería porque Xbox quiere volver a una exclusividad más realista, en el sentido de que todo se base en su propio ecosistema. Lo que pasa es que esto sí que es cierto que choca frontalmente con su idea de ser la mejor publicadora del mundo, pero bueno, es un debate bastante largo. Xbox parece que no tiene demasiado claro lo que quiere. Pero dando por cierto esta información de que Xbox podría abandonar Steam, tiene que tener mucho cuidado y plantearse muchas cosas. Obviamente esto sería para un valor de marca mayor, para que realmente tú sí estés en el ecosistema Xbox real. Su ecosistema básicamente es su tienda. Si pasas por su tienda, es su ecosistema. Si pasas por Steam, lo siento, PC no es Microsoft. Aunque tenga su sistema operativo mayoritario, eso no es Microsoft. Steam no es Microsoft. Y si alguien tiene la idea de que van a comprar Steam, pues yo creo que van muy desencaminados. Pero bueno, la cuestión es, yo no conozco mayor sectarismo a nivel de comunidad que el que hay en Steam. Y por favor, los que jueguen en Steam no se me ofendan. Escuchen el contexto completo y se lo explico. Mirad, en Steam sucede algo que no sucede en la guerra de consolas, y es que el fanatismo casi no tiene un porqué. Me refiero, en la guerra de consolas, aunque es una guerra estúpida, el que no quiere comprarse otra videoconsola simplemente es porque no quiere gastarse más dinero. A partir de ahí, entonces empiezan los argumentos del por qué otra consola no es necesaria. Es como una manera de autoconvencerse de que no tiene que gastarse más dinero en otro sistema porque el suyo es el mejor.
Por eso no puedes escuchar que un exclusivo de otro sistema es mejor que los tuyos, porque entonces tienes la sensación de que te estás perdiendo algo. Y ahí inicia pues la guerra de los imberbes, la guerra de los niños de 40 años que te dicen que no es necesario otra videoconsola. No, simplemente di que no quieres gastarte más dinero en otra consola, punto. Pero tiene cierto sentido tiene un grado de sentido, por lo menos. En PC no. Yo en PC honestamente no entiendo, ni nunca entenderé ¿por qué un jugador que está en Steam no puede comprarse un videojuego en Epic o en Xbox? Y por cierto, si tú no eres uno de esos, no te des por aludido ni te ofendas. Esto obviamente no va contigo. Va sobre todo por la gente que, si no sale en Steam, no lo juega. Y da igual, no lo va a jugar. Si no sale en Steam, no lo va a jugar. Y no tiene un porqué. Entrar en Epic no es de pago. Entrar en la aplicación de Ubisoft o en la de Xbox no es de pago. Tú luego ya decides dónde te compras el videojuego. En PC tienes el panorama completo abierto. A mí no me gusta Epic, ni tampoco me gusta que haya 40 lanzadores. Es una pesadilla, es un coñazo, vamos a ser claros. Pero es que no tienes más barrera que crearte una cuenta. Luego ya inicias o lo dejas activado para siempre y listo. Es una cosa que nunca he terminado de entender, y Xbox esto tiene que saberlo. Hay mucha gente que no va a ir a tu aplicación y te va a abandonar. Y creo de hecho que esto no va a suceder. Es decir, yo pienso que Xbox de alguna manera va a seguir llevando sus videojuegos a Steam y no creo que haya marcha atrás en ese sentido. Si lo hacen, pues habrá que hacer un largo análisis con el paso de los años, pero es que es muy difícil. En Steam, la comunidad es capaz de renunciar a sus videojuegos más deseados por el hecho de que no salgan ahí. Por el hecho de que salgan pues en Epic, tengas que depender del lanzador de Ubisoft. Hay mucha gente, repito, que por supuesto que no hace esto y que es coherente y si espera un videojuego pues lo juega y ya está, aunque sea muy pesado en tener que entrar en otro lanzador, pero es que al fin y al cabo no hay barreras de pago. Pero sin embargo ese sectarismo existe y lo llamo sectarismo porque al fin y al cabo estás como dentro de un grupo del que no te quieres salir, que básicamente omites todo lo que hay al exterior de ese grupo. No es un término necesariamente ofensivo, simplemente lo digo porque es que es algo que pasa, es algo que sucede y si no es así, pues no se tienen que dar por aludidos, como les he dicho antes. Al fin y al cabo, quiero dejar claro una cosa. Todo el mundo tiene sus sectarismos. Todo el mundo tiene un espacio donde se siente cómodo y no quiere saber nada de espacios adyacentes dentro de ese mismo mundo. Es así, yo tengo los míos. Simplemente que digo que el del PC, yo lo personal no lo entiendo. Me lo pueden explicar 1000 veces, no lo entiendo ni lo comprendo. Y Microsoft tiene que tener cuidado si se va de ahí. Yo pienso que no lo va a abandonar, pero bueno, eso lo debatiremos en directo. Ahora, vamos a hablar de precisamente otra cosa que parece que Microsoft no va a abandonar del todo, y es el formato físico, pero tenéis que tener mucho cuidado con esta información que viene de parte de Digital Foundry. Comentan básicamente que de cara a la próxima generación, Microsoft está buscando soluciones integradas o externas para poder leer tus videojuegos en formato físico. Es decir, que Microsoft, tecnológicamente hablando, está buscando la fórmula de que los discos que tienes o vayas a tener sigan pudiendo funcionar en esa generación. Bueno, ¿esto significa que Microsoft todo lo va a seguir sacando en formato físico? No. Lo he explicado muchas veces desde el pasado día 1 de julio. A Microsoft posiblemente no le haga falta decir que va a dejar de sacar videojuegos en formato físico. ¿Por qué? Pues porque los propios editores de discos en físico posiblemente los abandonen. ¿Por qué los van a abandonar? Pues porque no será un mercado rentable. Es un mercado rentable el de los discos físicos si tienes a PlayStation de la mano, que cubre pues posiblemente el 80-85% de las ventas totales en formato físico de discos. Luego están los cartuchos de Nintendo que van por separado, eso es un negocio propiamente de Nintendo. Bien, entonces en ese sentido puede que Microsoft no tenga que hacer el anuncio, pero lo más plausible, lo más seguro es que se dejen de editar por las cuestiones que estoy comentando. A Microsoft seguramente le digan que no les vale la pena que el Forza Horizon 7 o Forza Horizon 8 salga en formato físico. A partir de ahí, claramente, esta información tiene sentido porque la idea de Microsoft es que por lo menos tu colección física sigue teniendo utilidad. No solamente porque puedas ejecutarla desde los discos o descargar lo que es el contenido incluido en estos, sino por el hecho de que también quiere que traslades tus videojuegos físicos al formato digital, con esa patente que vimos hace ya muchos años y que parece que cada vez está tomando más forma. Que tu licencia física también sea una licencia digital, para que en el futuro, cuando las consolas o todo el ecosistema sea plenamente digital, te siga valiendo. Precisamente,
ahora los videojuegos en PC están empezando a tener más expectativa, porque los videojuegos clásicos también se están pudiendo jugar ahí, pero claro, no puedes meter un disco clásico en PC, así que la idea sería digitalizar y que esa licencia sea tuya. Bien, pues ojalá se cumpla esta información, porque sería por lo menos una utilidad para lo que ya tenemos en casa. Sobre el tema de formato físico se ha pronunciado Sony, sí, después de mucho tiempo en silencio, donde básicamente nos dieron un raquítico comunicado donde nos explicaban sus planes de manera breve y luego desaparecieron de las redes sociales, no hemos sabido nunca ningún comentario en específico que venga de parte de la compañía, y así lo ha hecho su directora financiera. Paso a comentaros casi de manera textual lo que nos ha dicho, y es que principalmente dice que tienen varias razones por las que toman esta decisión, y la más grande es que la digitalización del contenido general ha estado progresando. Ese es el factor principal, básicamente diciendo que como el contenido digital ha ganado tanto a lo largo de la generación, a lo largo de los últimos tiempos, pues por eso se van a centrar puramente en esto. Luego comentan que obviamente están tomando todo esto con mucha cautela, que obviamente entienden a la comunidad, que les han dado argumentos muy fuertes por los cuales esto no debe de ser así, y que lo comprenden, y que por eso pues repite una y otra vez la palabra cautela, que están siendo muy cautelosos con la comunidad y que quieren brindarle la mejor experiencia a todos. Eso sí, no van a dar marcha atrás, simplemente dicen eso, que quieren brindar la mejor experiencia, pero que te vas a comer al digital de manera rica, porque finaliza básicamente diciendo que los juegos son amados por muchas personas y que eso pues es una forma de entretenimiento que la gente adora, y en muchos casos está conectado a recuerdos entrañables de las personas y un largo etcétera de cosas. Comenta que esto pues lo quieren considerar, que están siendo cautelosos, repite una y otra vez, y que el ecosistema digital del futuro y cómo involucran a los jugadores en este es algo que tienen que seguir explorando, abriendo un poco las puertas a que el formato digital tenga alguna clase de atractivo más, porque el digital al fin y al cabo, si lo compras en PlayStation, solo te vale en PlayStation, no lo puedes jugar en otro sistema, es como algo mucho más cerrado, no es como el sistema Play Anywhere, ese tipo de cosas, pero bueno. El resumen de todas estas palabras básicamente es: ganamos más dinero con el digital, reconocemos que os habéis quejado y que tenéis muchos y bonitos recuerdos, pero que nos da igual, vamos a hacer esto y ya está. Mirad, a esta gente habría que responderles, si la gente tuviese un poco de amor propio, que el traslado a lo digital no ha sido natural, ha sido forzado. En el momento en el que tú coges los videojuegos y me los fragmentas con DLCs. Pon DLCs en tu vida. ¿Os acordáis de esa frase, verdad? Sí, ¿os acordáis de que los videojuegos de repente empezaron a ir mediante actualizaciones y ese tipo de cosas? Eso no lo eligió el consumidor, eso se lo impusieron al consumidor. Se lo impusieron. ¿Tú quieres el videojuego completo? Paga el pase de temporada. ¿Tú quieres jugar a esta parte de la campaña que no te viene incluida con el videojuego? Paga ese DLC. Aquí, por favor, la gente puede optar por lo que le dé la gana, pero no dejéis que os mientan, porque os están mintiendo la cara. Esto no ha sido algo natural, esto ha sido algo forzado. Bien, de todas maneras, ¿sabéis qué es lo que pasa? Pasa lo que estoy dejando en pantalla ahora mismo. Lo que estoy dejando en pantalla básicamente es una redacción de prensa que habla desde la perspectiva del corazón y de la razón. Ojo aquí. El gran dilema dice así: no pienso pasar por el aro de PlayStation 6, pero tampoco podría renunciar a ella. Os resumo el artículo para que os evitéis una lectura tan tediosa y repugnante, lo voy a decir así, porque es básicamente un artículo donde se dice: no pienso pasar por el aro de PlayStation 6, pero pienso pasar por su oro. No me voy a comprar la consola de primera mano, pero me la voy a comprar de segunda, para luego dentro de esa consola comprarme juegos en digital. En resumen, no pienso pasar por el aro, pero sí. Esto lo llamo repugnante básicamente porque es el blanqueamiento pasivo que va haciendo la prensa del videojuego hacia todo lo que está pasando. Mira, podrían callarse, simplemente no decir nada. En plan de, mira, me da igual, voy a seguir en PlayStation y ya está. Correcto, perfecto, que cada uno haga lo que le dé la gana. Nunca le diré a la gente lo que tiene que hacer con su dinero, puedo dar recomendaciones. Pero esto que se está haciendo últimamente es como una guerra de algodones. Como si alguien te quiere pegar una bofetada y te pega con un algodoncito para no hacerte daño. Esa es la protesta que están haciendo contra PlayStation mucha gente. Ya está. En plan de, no me gusta lo que haces, pero te amo. Es lo que le falta decir a esta gente. No, por eso siempre pongo el ejemplo de las relaciones tóxicas, porque esta gente tiene una relación tóxica con PlayStation. No tienen la capacidad de decir,
pues me voy a comprar los videojuegos multiplataformas en otro sistema, por ejemplo. No pueden hacer eso, porque tienen una relación tóxica. Sony esto lo sabe, y por eso hice un vídeo hace poco diciendo que Sony tiene razón, porque todos van a tragar. Y cuando digo todos no me refiero literalmente a todos, pero en un cómputo de más del 95% de la gente van a seguir igual y no hay marcha atrás. Pero bueno, esto básicamente es la otra parte del sectarismo que he comentado antes. La gente no estará dispuesta nunca a comprarse otra videoconsola, es lo que hay. Pero poniendo eso a un lado, vamos a cerrar el vídeo con Dragon's Dogma 2, para ir con una última hora relacionada con este videojuego. Y es que en octubre llega una expansión que ya sabéis que traerá más de 20 horas de contenido adicional. Una expansión bastante grande, pero que no va a venir sola, porque habrá una actualización muy importante. Por una parte, para lo que es el videojuego base, se va a añadir el modo difícil, por si alguien todavía no experimenta suficiente dificultad en este videojuego, que de por sí es bastante duro, por cosas que ya comenté en su análisis, que lo tenéis subido al canal, pero... Por otra parte, se va a añadir el modo 60 frames por segundo para Xbox Series X y para PlayStation 5. No esgrimen nada acerca de la versión de Nintendo Switch, pero bueno, comentan también que los requisitos en el PC van a ser completamente retocados, es decir, que los requisitos en PC seguramente variarán hacia algo más favorable y que el videojuego puede obtener mejor rendimiento en cualquier plataforma de PC. Esto la verdad que es una gran noticia, todo se ha dicho. También van a añadir nuevas ranuras de guardado adicionales para que no tengas que estar dependiendo de una, que se esté actualizando conforme te vas pasando cosas, y esto dará pie a que incluso te sea más fácil comprobar diferentes finales, tener partidas guardadas, cosa la cual se viene pidiendo desde hace ya mucho tiempo. La verdad que el sistema de guardados de Dragon's Dogma es demasiado traicionero, te puede fastidiar bastante y ahora pues se va a mejorar mucho la calidad de vida. Si no han jugado este videojuego, por cierto, les invito a que lo hagan. Es un videojuego duro, pero la verdad muy satisfactorio en general. En la caja de comentarios sobre esto y lo demás me pueden dejar sus opiniones y valoraciones. Y por favor, repito, cuando se utiliza la palabra sectario, sé que la palabra puede resultar muy fuerte, pero hay sectarismos que en realidad son tonterías, pero no dejan de entrar en la definición, ¿vale? En fin, lo dicho, caja de comentarios para vuestras opiniones, luego directo y disfruten de los videojuegos. Un saludo.